¿Cuántas veces te levantas en la noche para ir al baño sin decirle a nadie lo mucho que eso ya está afectando tu vida? Tal vez una vez, tal vez dos, o tal vez tantas que ya ni siquiera las cuentas. Y lo más peligroso no es solo el cansancio del día siguiente, sino la idea que muchos hombres aceptan en silencio. Es normal, ya tengo edad, así me va a tocar vivir. Pero ahí empieza el verdadero problema, porque cuando normalizas una señal de alerta, dejas de buscar la causa. Y después de años viendo a hombres cometer ese mismo error, te puedo decir algo con absoluta claridad. Despertarte varias veces por la noche para orinar, sentir que tu chorro ya no tiene fuerza, o notar que nunca vacías por completo la vejiga, no son detalles menores que debas resignarte a soportar. En muchísimos casos son síntomas de un proceso que avanza despacio, casi sin hacer ruido, y que muchas veces sí puede prevenirse, frenarse e incluso mejorar. Soy la doctora Camila Vega, y hoy quiero explicarte lo que muchos hombres deberían haber sabido mucho antes, por qué la próstata se agranda, qué hábitos diarios la perjudican sin que te des cuenta, y qué puedes empezar a hacer desde hoy para proteger tu salud antes de que el problema tome el control de tu descanso, tu energía y tu calidad de vida. Primero hay que entender de qué estamos hablando. La próstata es una glándula pequeña, aproximadamente del tamaño de una nuez, ubicada justo debajo de la vejiga y rodeando la parte inicial de la uretra, que es el conducto por donde sale la orina. Aunque muchos hombres pasan décadas sin pensar en ella, la próstata cumple una función muy importante en el sistema reproductor masculino porque produce parte del líquido seminal que ayuda a nutrir y transportar los espermatozoides durante la eyaculación. El problema es que, por su posición, cualquier cambio en su tamaño afecta directamente el paso de la orina. Y ahí es donde comienzan muchos de los síntomas que los hombres suelen ignorar, hasta que ya son imposibles de pasar por alto. Con el paso del tiempo, es común que la próstata aumente de tamaño. A este proceso se le conoce como hiperplasia prostática benigna. No es cáncer, y esto es importante dejarlo claro desde el principio, pero eso no significa que sea un problema menor. Cuando la próstata crece, empieza a comprimir la uretra, y esa presión dificulta la salida normal de la orina. El resultado puede ser un flujo más débil, dificultad para comenzar a orinar, la necesidad de ir al baño con más frecuencia y esa molesta sensación de que la vejiga nunca termina de vaciarse por completo. Muchas veces el cambio es gradual. Empieza con pequeños detalles, como tardar un poco más en orinar o levantarte una vez más por la noche, pero con el tiempo, esas pequeñas molestias pueden convertirse en una rutina agotadora que altera el sueño, la concentración, el estado de ánimo y hasta la seguridad con la que haces tu vida diaria. Por eso entender cómo funciona esta glándula es tan importante. La próstata no solo participa en la reproducción, también influye de forma indirecta en la función urinaria, precisamente por su cercanía con la vejiga y la uretra. Cuando está sana, todo ese sistema trabaja con equilibrio. Pero cuando crece, ese equilibrio empieza a romperse. Y aquí hay algo que debes tener muy presente. Muchas veces el cuerpo avisa mucho antes de que aparezcan las complicaciones serias. El problema es que la mayoría de los hombres no interpreta esas señales a tiempo. Las normaliza, las minimiza o las esconde. Y mientras tanto, el proceso sigue avanzando. Ese crecimiento prostático no ocurre por casualidad. Detrás hay cambios biológicos reales que comienzan a hacerse más importantes con la edad. Uno de los principales tiene que ver con las hormonas, especialmente con la testosterona y una sustancia derivada de ella llamada dihidrotestosterona, o DHT. Y lo que pasa con estas hormonas explica mucho más de lo que la mayoría imagina. Si quieres entender por qué la próstata cambia con los años y qué está acelerando ese proceso en silencio, acompáñame hasta la siguiente parte y suscríbete ahora porque lo que viene puede ayudarte a detectar el problema antes de que sea demasiado tarde. A medida que los hombres envejecen, el cuerpo empieza a cambiar en formas que no siempre son visibles, pero sí muy influyentes. Y uno de esos cambios ocurre en el equilibrio hormonal. Aunque muchos creen que el agrandamiento de la próstata se debe simplemente al paso del tiempo, la realidad es más precisa que eso. Una de las causas principales está relacionada con la testosterona y sobre todo con la dihidrotestosterona o DHT,
una hormona derivada de la testosterona que tiene un efecto mucho más potente sobre el tejido prostático. Conforme la testosterona disminuye gradualmente con la edad, el cuerpo sigue transformando parte de ella en DHT, y esta sustancia estimula directamente el crecimiento de las células de la próstata. Con el paso de los años, esa estimulación sostenida favorece que la glándula aumente de tamaño. Así es como empieza a desarrollarse la hiperplasia prostática benigna. Pero aquí hay algo clave que muchos hombres no saben. El problema no es solo hormonal. También existe otro enemigo silencioso que acelera este proceso, y es la inflamación crónica. La próstata puede irritarse por distintas razones. A veces por infecciones, a veces por estrés prolongado, y muchas otras veces por hábitos de vida que parecen inofensivos, pero que mantienen al cuerpo en un estado constante de inflamación de bajo grado. Ese tipo de inflamación no suele dar síntomas intensos al principio. No produce una alarma clara. No obliga a correr al médico de inmediato, pero sí va creando un entorno interno que favorece la hinchazón del tejido prostático y altera su funcionamiento normal. Poco a poco, sin hacer ruido, va empujando el crecimiento de la glándula. A eso se suma un tercer mecanismo igual de importante, la proliferación celular. A medida que el cuerpo envejece, también pierde parte de su capacidad de regular de forma eficiente la renovación de las células. En lugar de mantener un equilibrio estable entre células nuevas y células viejas, empieza a producirse una acumulación anormal en ciertas zonas. En la próstata, esto suele ocurrir especialmente en la zona de transición, que es justo la que rodea la uretra. Y cuando ese tejido se acumula, el paso de la orina se vuelve cada vez más estrecho. Eso explica por qué aparecen síntomas como el chorro débil, la sensación de presión, la dificultad para iniciar la micción o la necesidad de pujar un poco más de lo normal. Entender estas causas es fundamental, porque cambia por completo la forma en que ves el problema. Ya no se trata de pensar que la próstata se agranda porque sí o que no hay nada que hacer. Se trata de reconocer que detrás hay factores reales, y muchos de ellos pueden influirse con decisiones diarias. Cuando sabes que el equilibrio hormonal, la inflamación y el crecimiento celular están involucrados, entiendes por qué tu alimentación, tu peso, tu nivel de actividad física, tu hidratación y hasta tus rutinas urinarias importan mucho más de lo que creías. Y aquí es donde quiero detenerme en algo que veo constantemente en el consultorio. Hay un hábito que parece lógico, pero que muchas veces empeora el problema en lugar de ayudar: tomar menos agua para evitar ir al baño. Muchos hombres mayores de 40, cansados de levantarse tantas veces en la noche, reducen su consumo de líquidos pensando que así van a descansar mejor. Pero en realidad, cuando el cuerpo recibe poca agua, la orina se concentra, se vuelve más irritante y puede inflamar el revestimiento de la vejiga. Esa irritación sostenida no solo aumenta la molestia urinaria, sino que también favorece un ambiente inflamatorio que termina afectando a la próstata. Recuerdo el caso de don Roberto, un paciente de 65 años que llegó convencido de que estaba haciendo lo correcto. Me dijo: «Doctora, ya casi no tomo agua porque así no me levanto tanto por la noche». Y sin darse cuenta, ese mismo hábito estaba empeorando sus síntomas. Cuando empezó a hidratarse mejor durante el día, y solo redujo líquidos unas 2 horas antes de dormir, el cambio fue muy claro en apenas unas semanas. Y lo más interesante es que ese no fue el único hábito que estaba dañando su sistema urinario. Había otro aún más común, más silencioso y más peligroso de lo que parece. En la siguiente parte te voy a explicar por qué aguantar las ganas de orinar puede convertirse en uno de los peores enemigos de tu próstata. Así que quédate hasta el final y comparte este video con ese hombre que todavía cree que ignorar estos síntomas no tiene consecuencias. Aguantar las ganas de orinar parece un gesto pequeño, casi insignificante. Muchos hombres lo hacen todos los días sin pensarlo demasiado, porque están manejando, porque están trabajando, porque no quieren interrumpir una reunión, o simplemente porque se acostumbraron a posponerlo. Pero lo que parece una simple costumbre puede convertirse en una fuente constante de tensión para la vejiga, la próstata y todo el tracto urinario inferior. Cada vez que retrasas la micción por periodos prolongados, aumentas la presión dentro de la vejiga, y esa presión adicional no se queda aislada. También termina afectando a la próstata, especialmente cuando el problema se repite durante meses o años. Con el tiempo, esta presión sostenida puede irritar el tracto urinario
y contribuir a la inflamación que favorece la hiperplasia prostática benigna. Al principio quizá no lo notas más allá de una pequeña incomodidad o de esa sensación de urgencia que logras controlar. Pero el efecto acumulativo es real. Además, no solo se trata de presión física. La vejiga también depende de una comunicación precisa con el sistema nervioso para indicar correctamente cuándo debe vaciarse. Cuando se estira demasiado de manera repetida, empieza a alterarse esa señalización. Entonces, el cuerpo deja de mandar mensajes tan claros al cerebro, y eso puede generar un nuevo problema, el vaciado incompleto. La orina empieza a quedarse retenida con más frecuencia, y esa orina residual se convierte en otro irritante constante para la vejiga y la próstata. Así es como se forma un círculo que empeora con el tiempo. La próstata agrandada dificulta la salida de la orina. La vejiga se esfuerza más para vaciarse. Ese esfuerzo altera su funcionamiento. Queda orina residual, aparece más irritación, y la inflamación sigue avanzando. Lo que comenzó como una simple costumbre diaria puede terminar alimentando un problema estructural. Por eso, hábitos tan básicos como orinar con regularidad y mantener una hidratación adecuada son mucho más importantes de lo que la mayoría imagina. No son detalles menores, son herramientas reales de prevención. Ahora bien, cuando estos hábitos ya han estado presentes durante años, el cuerpo suele empezar a dar señales. El problema es que muchas veces esas señales son tan graduales que el hombre se adapta a ellas en lugar de prestarles atención. Los síntomas más comunes de una próstata agrandada se conocen como síntomas del tracto urinario inferior. Entre ellos están la necesidad de orinar con mucha frecuencia, especialmente durante la noche, el chorro débil, la dificultad para comenzar a orinar, la sensación de que la vejiga no se vacía por completo y, en algunos casos, la urgencia repentina de correr al baño. Son síntomas que pueden aparecer poco a poco, casi sin llamar la atención, pero que con el tiempo empiezan a romper el descanso, a limitar salidas, a generar ansiedad y a afectar seriamente la calidad de vida. Muchos hombres piensan que todo esto es una consecuencia normal del envejecimiento, pero no es una señal que deba ignorarse. La hiperplasia prostática benigna comprime la uretra y obliga a la vejiga a trabajar con más esfuerzo. Ese trabajo extra, mantenido en el tiempo, puede irritarla, debilitarla y aumentar el riesgo de infecciones urinarias. Y aquí hay una advertencia importante. Aunque la hiperplasia prostática benigna no es cáncer, algunos síntomas pueden parecerse a los de problemas más serios. Por eso no basta con asumir que todo se debe al crecimiento benigno de la próstata. Si además de los síntomas urinarios aparecen sangre en la orina o en el semen, dolor inexplicable o pérdida de peso repentina, es indispensable buscar una evaluación médica más completa. Existen estudios como la prueba del antígeno prostático específico y el examen rectal digital que ayudan a diferenciar entre una hiperplasia prostática benigna y otras enfermedades, incluyendo el cáncer de próstata. Cuanto antes se detecte el origen del problema, más claro será el camino para tratarlo de forma adecuada. Pero antes de llegar a tratamientos o exámenes, hay una pregunta que muchos hombres se hacen tarde. ¿Qué factores de riesgo sí podían haber controlado? Porque aunque el envejecimiento no se puede detener, hay decisiones de todos los días que pueden acelerar o frenar el deterioro de la salud prostática. Y eso es justo lo que vamos a abordar en la siguiente parte. Así que no te detengas aquí, porque lo que viene puede ayudarte a corregir hoy mismo algunos de los hábitos que están saboteando tu próstata sin que lo sepas. Suscríbete y sigue conmigo. Hay hombres que creen que el problema de la próstata empieza únicamente por la edad, como si todo lo demás fuera irrelevante. Pero esa idea deja fuera algo esencial. Muchos de los factores que empujan el agrandamiento prostático sí dependen del estilo de vida. Y cuando entiendes eso, dejas de sentirte condenado y empiezas a recuperar control. Uno de los factores más importantes es la alimentación. Una dieta alta en grasas saturadas, carnes rojas en exceso y productos ultraprocesados favorece la inflamación en todo el organismo. Y cuando el cuerpo vive en un estado inflamatorio constante, la próstata no queda al margen. Ese ambiente interno facilita que la hiperplasia prostática benigna avance más rápido y que los síntomas urinarios se vuelvan más intensos. En cambio, una alimentación rica en verduras, frutas, grasas saludables y compuestos antioxidantes puede apoyar la salud prostática de forma muy importante.
No se trata de una solución mágica, sino de crear un entorno interno menos inflamatorio y más favorable para que el tejido prostático funcione mejor. También hay otro factor que pesa mucho: la obesidad. El exceso de grasa, especialmente alrededor del abdomen, está relacionado con alteraciones hormonales y con un aumento de la inflamación sistémica, es decir, exactamente las condiciones que favorecen el crecimiento de la próstata. Pero además existe un efecto mecánico. La grasa abdominal también puede ejercer presión sobre la vejiga, lo que hace que los síntomas urinarios se sientan aún más intensos. A esto se suma el sedentarismo. Cuando el cuerpo se mueve poco, la circulación empeora, el metabolismo se vuelve menos eficiente y aumentan distintos marcadores inflamatorios. En cambio, la actividad física regular ayuda a regular mejor las hormonas, mejora la función cardiovascular, favorece el control del peso y reduce el estado inflamatorio general. Por eso no sorprende que los hombres que se ejercitan de manera consistente tiendan a reportar menos molestias urinarias y menos problemas relacionados con la próstata. Y aquí no estamos hablando necesariamente de rutinas extremas. Muchas veces caminar todos los días, mantener una rutina constante de movimiento y reducir el tiempo prolongado sentado ya produce un beneficio real. También hay sustancias que irritan directamente la vejiga y empeoran los síntomas en muchos hombres, especialmente cuando ya existe una próstata agrandada. La cafeína, el alcohol y ciertos alimentos muy procesados pueden aumentar la urgencia urinaria, la frecuencia con la que necesitas ir al baño y la sensación de incomodidad. No significa que debas vivir con miedo a cualquier alimento, pero sí que conviene observar qué cosas empeoran tus síntomas y reducirlas de forma inteligente. Moderar el café, el alcohol y los irritantes urinarios puede ser una diferencia enorme, sobre todo por la tarde y por la noche. Ahora bien, la parte más esperanzadora de todo esto es que hay medidas prácticas que puedes empezar a aplicar sin esperar a que el problema empeore. La primera, como ya vimos, es una hidratación adecuada. Beber suficiente agua durante el día ayuda a evitar la concentración de la orina y a reducir la irritación sobre la vejiga y la próstata. La clave está en distribuir mejor los líquidos y no dejar toda la ingesta para las últimas horas del día. Otra estrategia útil es el entrenamiento vesical. Esto consiste en reeducar a la vejiga para mejorar el control urinario, aumentando poco a poco el tiempo entre una ida al baño y otra, sin llegar al extremo de aguantar demasiado. La micción programada y algunas técnicas de relajación también pueden ayudar a disminuir la urgencia y a mejorar el patrón urinario general. En el plano de la alimentación, ciertos alimentos destacan por su potencial beneficio: el jitomate y el licopeno, las verduras crucíferas, el pescado graso, las pepitas, el té verde y los alimentos ricos en zinc pueden apoyar la salud prostática gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y en cuanto a suplementos naturales, algunos de los más estudiados son la palma enana americana, el pigeum y el beta-citosterol. En algunos hombres pueden ayudar a aliviar síntomas urinarios y a modular ciertos mecanismos relacionados con la inflamación y la actividad hormonal. Eso sí, deben utilizarse con criterio y con supervisión médica, porque no están libres de interacciones ni sustituyen una valoración adecuada. Pero hay un momento en el que ya no basta con hacer cambios en casa. Hay señales que indican que necesitas una evaluación profesional, no la próxima semana, no cuando tengas tiempo, sino en cuanto puedas. Y en la siguiente parte, te voy a explicar exactamente cuándo debes acudir a un urólogo y qué tratamientos existen cuando los síntomas ya no mejoran solo con hábitos. Quédate hasta el final, porque esa decisión puede marcar la diferencia entre controlar el problema a tiempo o llegar tarde. Saber cuándo consultar a un urólogo puede cambiar por completo el rumbo de tu salud prostática. Muchas veces los hombres esperan demasiado. Aguantan, minimizan, se acostumbran, y cuando por fin buscan ayuda, los síntomas ya llevan meses o años afectando su descanso, su energía y su vida diaria. Hay señales que no deben ignorarse. Aumento progresivo de la frecuencia urinaria, dificultad para comenzar a orinar, un chorro cada vez más débil, sensación de vaciado incompleto, urgencia urinaria constante o la necesidad de levantarte varias veces cada noche hasta el punto de ya no descansar bien. Cuando estos síntomas empiezan a interferir con tu calidad de vida, ya no se trata de una simple molestia.
Se trata de una razón clara para buscar evaluación médica. Un urólogo puede ayudarte a determinar si lo que estás experimentando corresponde a una hiperplasia prostática benigna o si existe otra causa que requiera atención específica. Y esto es fundamental, porque aunque la hiperplasia prostática benigna no es cáncer, algunos signos pueden superponerse con enfermedades más serias. Para empezar a distinguirlas, existen herramientas diagnósticas muy útiles. Una de ellas es la prueba de antígeno prostático específico, que mide ciertos niveles en sangre y puede orientar sobre inflamación, agrandamiento o incluso malignidad. Otra es el examen rectal digital, mediante el cual el médico valora el tamaño, la forma y la textura de la próstata. En algunos casos también pueden requerirse estudios de imagen, como ultrasonido o resonancia magnética, para obtener una evaluación más completa. La detección temprana es una de las mayores ventajas que puedes darte a ti mismo. Consultar antes de que aparezcan complicaciones permite actuar con más claridad, más opciones y mejores resultados. Y una vez que se confirma el diagnóstico, el siguiente paso es decidir cuál es el tratamiento más adecuado. Cuando los cambios en el estilo de vida no son suficientes, existen varias alternativas médicas. Entre las más utilizadas están los alfa-bloqueantes, que relajan los músculos alrededor de la próstata y del cuello de la vejiga, facilitando el paso de la orina. Suelen ofrecer alivio relativamente rápido, aunque no reducen el tamaño de la próstata. Para eso, a menudo se emplean los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, medicamentos que disminuyen la producción de dihidrotestosterona y que, con el tiempo, pueden ayudar a encoger la glándula y a frenar la progresión del problema. En algunos hombres, la combinación de ambos tratamientos ofrece mejores resultados. También hay pacientes que desean complementar su tratamiento con suplementos naturales. Sustancias como la palma enana americana, el licopeno, el pigeum y el betacitosterol han sido investigadas por su posible utilidad en el alivio de síntomas urinarios y en el control de algunos mecanismos inflamatorios y hormonales. Pero es importante decirlo con claridad, natural no significa automáticamente seguro ni suficiente. Todo suplemento debe usarse con orientación profesional, especialmente si ya tomas otros medicamentos o tienes otras condiciones médicas. En los casos más avanzados, cuando los síntomas son severos o ya existen complicaciones, puede ser necesario recurrir a procedimientos mínimamente invasivos o cirugía. Entre las opciones más conocidas están la resección transuretral de la próstata, las terapias con láser y técnicas más recientes como Urolift. El objetivo es reducir o eliminar el exceso de tejido prostático que está comprimiendo la uretra, para mejorar el flujo urinario y aliviar la carga que ya está soportando la vejiga. La elección del procedimiento depende de la severidad del cuadro, del tamaño de la próstata, de la salud general del paciente y de lo que el especialista considere más adecuado en cada caso. Después de más de 15 años viendo a hombres en consulta, te puedo decir algo con absoluta honestidad. Los problemas de próstata rara vez comienzan con una gran alarma. Casi siempre empiezan con pequeñas señales que se ignoran. Con una ida más al baño, con una noche mal dormida, con un chorro un poco más débil, y precisamente por eso tantos hombres llegan tarde. No porque no hubiera síntomas, sino porque nadie les enseñó a tomarlos en serio. Si algo de este video te hizo sentido, no te quedes solo con la información. Empieza hoy a cuidar tu hidratación, tu alimentación, tu rutina y tu seguimiento médico. Habla con tu doctor, hazte los estudios adecuados y comparte este contenido con otros hombres que necesitan escuchar esto. Y si quieres seguir recibiendo información clara, útil y directa sobre salud masculina, suscríbete ahora, deja tu comentario y dale like a este video, porque prevenir no es exagerar, prevenir es proteger tu vida.